La dueña. Esta es otra historia ocurrida en Tecozautla, Hidalgo. Ahí vivió un feliz matrimonio con sus 3 hijas. Eran de buena familia, de mucho dinero, y les gustaba disfrutar de las cosas que podían comprar con él. Además, eran dueños de una fructífera granja. Diario, al ocultarse el sol, la dueña, como le decían a la mujer, salía a su jardín a oler el perfume de la noche bañada de jazmines y azares, quedándose después contemplando las estrellas. Cuentan que un hombre elegante de capa y bombín negros la visitaba en las noches oscuras sin luna. Se dice que aquel hombre la enamoraba, sin que ella lo pudiera ver, sin esconder su rostro en la oscuridad profunda de la noche. Su silueta apenas se percibía bajo la débil penumbra de las estrellas, desvaneciéndose después tras el rotundo desaire de la dueña. Un día, tras haberlo rechazado, la sombra del hombre se fue acercando poco a poco hasta quedar frente a frente. Él extendió su mano dejando caer una rosa blanca en la mano de ella. Cuando la tomó, sintió un frío intenso, mientras que la rosa se marchitaba rápidamente hasta convertirse en ceniza. La silueta del hombre se desvaneció en medio de la noche, hasta perderse por completo y nunca la volvió a ver. Desde aquel día la dueña vivió una angustia profunda que la atormentaba todo el tiempo. Las flores de su jardín comenzaron a marchitarse y en su lugar brotaron rosas blancas. Una noche fría y lluviosa, la dueña sintió una terrible angustia cuando escuchó una voz que susurraba su nombre. Rápidamente volvió su mirada hacia donde se escuchaba la misteriosa voz y con asombro vio una sombra, la que aparentaba la silueta del hombre que la visitaba tiempo atrás. Una descarga eléctrica iluminó la habitación de aquella mujer, y un frío penetró hasta sus huesos. La dueña se horrorizó al ver en la sombra el rostro de una de sus hijas, quien hacía tiempo se había casado y vivía en la capital. Sus labios estaban secos y marchitos, mientras que el resto de su cara estaba en estado cadavérico. Lentamente la sombra se acercó a ella, dejando caer en su mano una rosa blanca, que al igual que la de aquel hombre, se convirtió en cenizas. El teléfono comenzó a timbrar. La dueña inquieta se acercó poco a poco. Lo descolgó para finalmente recibir una terrible noticia. Su querida hija, que vivía en la capital, había sufrido una misteriosa muerte. A su regreso de la capital, luego de haber sepultado el cuerpo de su hija, el matrimonio fue sorprendido por una tormenta eléctrica, y llegando a su propiedad, encontraron su granja en llamas carbonizándose lentamente hasta convertirse en cenizas. Hundidos en la depresión, perdieron todo, cayeron en la pobreza y tuvieron que huir del pueblo. Se dice que en las noches frías sin luna, en aquel lugar donde alguna vez estuvo su jardín, brota una hermosa rosa blanca, la cual ilumina la noche. La posesión. Nadie imaginó que aquel regalo maldito acabaría con la paz y la tranquilidad familiar. Rosy, la nieta consentida, heredó la muñeca de porcelana que adoró en vida Beatriz. Una anciana adusta, dura, fría y calculadora que vivía sola. Desde pequeña siempre se hizo acompañar de su preciado juguete al que le diseñaba vestidos, platicaba con ella, la colocaba a su lado para ver televisión, bañarse, comer. Era como su hermana gemela, nunca se separaban, hasta que la abuela falleció a los 72 años, abrazando a su muñeca. Rosy, toda dulzura, ahora se mostraba huraña, distraída. Pasaba largas horas encerrada en su cuarto jugando con la tabla Ouija, en compañía de la muñeca. ¿Has notado los cambios de Rosy?, preguntó su madre. Sí, la noto rara y extraña. ¿Qué le estará pasando, mujer? No sé, pero desde que tu madre le heredó esa muñeca, ya no es la misma de antes. En esos momentos, un frío cerval dejó paralizados sus cuerpos. De la habitación de Rosy salían risotadas. Mi amor, ábrenos la puerta por el amor de Dios. Rosy, por favor, abre ya. ¿Qué pasa? ¿Qué le está sucediendo a nuestra hija? Rosy gozaba al escucharlos. Echó doble seguro a la puerta y continuó con su macabro juego. La niña adelgazaba rápidamente, se veía desaliñada
y su mirada adquiría un brillo diabólico. Angustiados, los padres de Rosy sufrían terriblemente ante los cambios de su hija. «Ya no soporto más esta situación. Tenemos que hacer algo ya. ¡Pero ya!». Decidieron ir con el párroco de la iglesia, mientras, posesionada por el poder del diabólico juguete, el rostro de Rosy se deformaba. Ante las sagradas imágenes, la pareja rogó por la salvación de su hija. El cura escuchó lo que les pasaba. Tomó entre sus manos la sotana, su misal, un pequeño recipiente con agua bendita, un crucifijo y un rosario. Así llegaron hasta la habitación maldita. «Oh, no puedo entrar. Algo raro me lo impide. Hay una fuerza extraña ahí adentro. Hablaré con mi superior, le explicaré lo que está ocurriendo». Pálido y sudoroso, el sacerdote se retiró del lugar y no volvió. En un descuido, los padres de Rosy penetraron a la habitación. Ahí estaba la muñeca de porcelana. Su rostro era maligno. Se había transformado en un ser diabólico. Reía satánicamente. No podrán conmigo. Me apoderaré de Rosy. Lárguense ya y déjenos en paz. Váyanse al infierno. Rociándole agua bendita y poniendo el crucifijo en su pecho, atrapó a la muñeca, que lanzaba gritos de ultratumba. No, no. Déjame, maldito. Suéltame, desgraciado. Quítame estas porquerías. Cuando me libere, me las pagarás. El engendro fue llevado a la iglesia. Quemaron la ouija, y al hacerlo, salían chispas y se escuchaban gritos desgarradores. No. Me quemo. Rosy volvió a ser una niña alegre, feliz y amorosa, hasta que se encerró otra vez en su habitación. «Rosy, abre la puerta. Abre la puerta. De lo contrario la tiro». Las macabras risotadas volvieron a escucharse. Federico y Alicia enmudecieron ante el espectáculo macabro. «Oh no», se trataba de una posesión diabólica. Como pudo, sacó a su hija de aquel cuarto maldito. Rosy es mía y me pertenece. No me la podrás quitar, infeliz. A pesar de las súplicas de su hija, envolvió en un trapo bendito a aquel ser diabólico. Una muñeca, o lo que parecía ser una muñeca. Llegó hasta el panteón donde estaba enterrada la abuela y ahí la dejó. «Muere, maldita. ¡Muere! Regresa al infierno. Desaparece. Púdrete. ¡Nunca vuelvas!», gritaba el padre. La muñeca maldita se contorsionaba. Su cuerpo de porcelana se hizo añicos y todavía lanzó una advertencia. «Maldito seas. Algún día me las pagarás». Al fin la calma regresó al hogar de aquella niña que había sufrido la terrible posesión. Sus padres la veían ahora feliz e inocente. Con el paso del tiempo, el alma de Rosy encontraría la paz. Pero ellos nunca olvidarían la terrorífica experiencia. Agresiones fantasmales, leyenda de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido 3 meses del deceso del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo
el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga, le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad. Chuy el albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Ahuacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte, y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy,
Fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: «Hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas,
sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana.
Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él.